Walter Bacón está en comunicación con nosotros. Él es el delegado de ACMER, Secretario General. así es, de ACMER del Departamento Uruguay. ¿Qué tal, Walter? Buenos días. Juan Antonio Izaguirre y Ana Paula Alegre te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, Ana Paula, buenos días a Juan Antonio y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Días pasados tuviste una charla muy interesante con la gente de desde el pie y nos quedó picando en el pie, digamos, esta dicotomía que se presenta en adelante al existir una línea que desprecia la ley de paritarias y trata de imponer un techo a la negociación salarial, si es que existe finalmente la negociación salarial como la conocíamos, y frente a ello tenemos la realidad de que no hay número menor al 20% de inflación para el corriente año. Así que, ¿qué panorama se presenta en la provincia con respecto a esto, Walter? Sí, es conocido que a nivel nacional el gobierno ha retirado la paritaria nacional, no tenemos, la estamos exigiendo, la vamos a seguir exigiendo la paritaria, que la hemos tenido en años anteriores, el año pasado y este año no tenemos paritaria nacional, por lo tanto esa paritaria es importantísima porque repercute a nivel provincial, ya que la paritaria nacional venía a dar el marco para que las provincias luego se sienten con los sindicatos docentes y a partir de ese piso que se ponía a nivel nacional, cada provincia y los sindicatos negociaban. En este momento, al no tener esa paritaria, es muy complicado, es muy complejo para nosotros poder iniciar una negociación que la estamos pidiendo, digamos, lo que venimos exigiendo desde principio de año es que el gobierno provincial nos convoque a paritarias provinciales lo antes posible para comenzar con todo lo que sea la discusión salarial del 2018. Hasta ahora el gobierno provincial no nos ha recibido y de la misma manera lo único que tenemos es versiones que están en la prensa, que sería después del 15. Nosotros decimos que en los tiempos, digamos, que nosotros necesitamos son mayores porque las propuestas salariales o las negociaciones siempre las propuestas las rechazan o las aceptan los docentes en sus asambleas de escuela y luego eso va a una asamblea departamental y a un congreso que se realiza en de los representantes de los congresales de toda la provincia. En ese sentido están esas dos cuestiones, una que se dilatan mucho los tiempos y la otra es las declaraciones de tanto miembros del gobierno nacional como del gobierno provincial de ponerle un techo a las paritarias en el orden del 15% para los trabajadores, cuestión que es totalmente insuficiente porque, como vos decías, Juan Antonio, estamos leyendo ya en la prensa diferentes consultoras, algunas más afines al gobierno y otras menos afines al gobierno, pero ninguna habla de un monto inferior al 18%, otras hablan del 20%, como vos decías, y antes de ayer estaba viendo una que hablaba del 22 al 24% de inflación proyectada para el 2018, por lo tanto ese 15% que quieren poner como techo es totalmente insuficiente. Sí, de hecho, las tarifas van a empujar un 6% para arriba la inflación de febrero, con lo que no estaría por debajo del 2 o inclusive un poco más en el presente mes, lo que nos complica absolutamente la proyección para todo el año. Sí, por supuesto, eso complica las tarifas también, lo hemos estado viviendo ya a partir del último mes de diciembre, ahora con este nuevo cuadro tarifario los compañeros y todos los trabajadores estamos con tarifas nuevas y sueldos viejos, eso es la realidad y por eso es que urge que el gobierno llame a los sindicatos para empezar ya con la discusión salarial. A eso hay que sumarle también digamos, la inflación que vos hablabas durante los primeros meses de este año y el último mes del año pasado, que ha sido muy preocupante, y además también que todas las consultoras que están proyectando esos niveles de inflación, lamentablemente no se equivocaron en los primeros 2 meses del año, y eso también es preocupante porque
en estos términos, digamos, estamos viviendo estos primeros meses del año con sueldos que no han variado para el caso de los docentes desde agosto del año pasado. ¿Cómo te cayó esta suerte de entrevista informal que estuvo Liliana Rossi de SUTEBA con la gobernadora de Buenos Aires, donde prácticamente la dejó hablando sola la gobernadora a tu colega, contestándole solo que lo que había que buscar es que los chicos aprendan? ¿Cuál es el parámetro que hoy debe buscar? Hoy es el día precisamente de la internet segura en el término infantil, y creo yo que debería haber un día o varios días de la educación segura, en términos de que sin dejar que tratemos de no inmiscuirnos en los derechos de los demás, de los docentes, de tener sus jornadas de protesta, de los menores de poder educarse. ¿Cómo ves esa pequeña discusión, digamos, porque realmente no sé si llamarla de otro modo, pero bueno, eso es lo que sucedió? Sí, en esto, o sea, lo que pasó en Buenos Aires es el preámbulo de lo que pasa casi todos los años, Juan Antonio, en cuanto a cuando comienzan las discusiones salariales, y por eso es que ratificamos nuevamente el pedido de que esas discusiones se den con tiempo. Hay que aclarar que siempre que los docentes somos los primeros que queremos que las clases comiencen con total normalidad, por eso es que lo que se necesita es que la discusión salarial no se dilate en el tiempo, o sea, que el gobierno convoque en forma prematura a los sindicatos para que no llegara al primer día de clases en esa situación. Lamentablemente en los últimos años eso no ha sucedido, tanto a nivel nacional como provincial, y la herramienta del paro o la herramienta de la huelga para el caso del trabajador docente es el último, la última herramienta de lucha que se aplica o que se da en el marco de una negociación fracasada o de una negociación que no llega a cubrir las demandas de los trabajadores. Por eso es siempre la discusión, y en esta andanada también que hay hoy en día de desprestigio hacia los sindicatos o hacia los sindicalistas, es que cada vez que tenemos oportunidad de decirlo públicamente es que el responsable es el Estado, que tiene que llamar a los sindicatos, llamar a los docentes y a todos los trabajadores del Estado también, porque no es solo para los trabajadores docentes, la cuestión de hacerlo con tiempo y de tener los tiempos necesarios para poder discutir esas propuestas salariales, discutir esos aumentos que necesitamos en forma urgente, porque, digamos, como vos decías, en esta cuestión de la discusión salarial o la discusión de los derechos, por supuesto que los alumnos tienen el derecho a aprender y también los trabajadores tienen el derecho a huelga, que está consagrado en la Constitución de nuestra Argentina. Por lo tanto, digamos, seguramente o siempre sucede en esta época del año o cuando comienzan las clases, la dicotomía entre el derecho a educarse y el derecho a huelga. Esos derechos están contrapuestos, pero coexisten los dos, por lo tanto, tanto los chicos tienen el derecho a educarse como los trabajadores tenemos derecho a la huelga si es que no se llegan a negociaciones o a buen puerto con esas negociaciones. Claro. Quería preguntarte, Walter, acerca del desfinanciamiento parte de Nación en los programas de formación docente. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen para este 2018 en esta materia? Y con esto, el mensaje, vos hablabas del desprestigio por parte del gobierno a lo que es a lo que son los educadores que pertenecen al sindicato y demás. Yo englobaría al educador en general, porque el acorralamiento que se viene viviendo a los docentes, más la demonización de las tareas docentes, es parte del discurso del gobierno nacional. Entonces, preguntarte acerca de esto y qué crees que va a suceder con la desfinanciación de estos programas que tan importantes son.
Sí, el financiamiento de los programas ya viene desde el año pasado, desde ACMER lo hemos denunciado, desde la seccional lo hemos denunciado porque afecta también en nuestra ciudad. A nivel nacional la CETERA se ha pronunciado fuertemente en contra del financiamiento de programas nacionales, como es el Conectar Igualdad, todo lo que tenga que ver con las orquestas infantos juveniles, todo lo que tiene que ver con lo que se venía trabajando, que era, ustedes saben que en la ley de financiamiento educativo está previsto el 6% del PBI para el financiamiento educativo, cuestión que este gobierno no está cumpliendo. Eso se viene denunciando desde el año pasado, lo vemos con gran preocupación porque, digamos, no solo que lo ha hecho el año pasado, sino que ha continuado en esa línea de desfinanciamiento hacia la escuela pública. Escuela pública que nosotros, por supuesto, la defendemos en todo momento, y en esa escuela pública sí o sí tiene que estar el Estado. El Estado tiene que estar presente con esos programas con lo que vimos también que forma parte de la escuela pública, que son las becas Progresar, que ustedes las han escuchado nombrar seguramente en estos días, con un carácter que era solidario para todos aquellos chicos jóvenes que ingresaban a la universidad y que no por ahí no tenían los recursos necesarios. Ahora se le hace una reforma de carácter totalmente meritocrático, o sea que para poder estudiar y recibir una beca vas a tener que ser un buen alumno, ¿sí? Solamente ese alumno o ese joven va a poder recibir la beca. Nosotros estamos en contra de ese carácter meritocrático porque no es el espíritu de la educación pública que hemos tenido nosotros históricamente en la Argentina. La escuela pública en la Argentina tiene una impronta muy fuerte, a diferencia de algunos otros países en Latinoamérica. La escuela pública cumple un rol fundamental, y en ese sentido también tener en cuenta que por ahí esa ola de desprestigio que los gobiernos por ahí tratan de instalar, el desprestigio del docente, ese docente ha salido de la escuela pública, y además en ese sentido en el desprestigio nosotros lo que hablamos es que tenemos que ver la realidad, y la realidad dice que la escuela pública o la escuela como institución es una de las últimas instituciones que quedan formalmente en nuestra sociedad en este siglo. La familia ha cambiado, la sociedad ha cambiado, y la escuela sigue teniendo o manteniendo ese rol fundamental. Eso nosotros lo valoramos, decimos, o sea, lo valoramos y lo tenemos presente todo el tiempo. La escuela pública sigue albergando a todos nuestros hijos, ¿sí? Con más o con menos recursos, pero es laica y es igualitaria, y eso es fundamental. Y por ahí se quiere desprestigiar un poco ese sentido de la escuela, y nosotros, por supuesto, cada vez que sucede algo así o que hay algún tipo de declaración, siempre estamos primero en esa defensa de nuestra escuela pública, y en políticas de vaciamiento o de achique, esos temas, como vos decías, Ana Paula, vuelven a aparecer en el tapete o en la prensa también, como decía Juan Antonio. Walter, bueno, el agradecimiento por estos minutos y bueno, el deseo casi desesperanzado, pero esperanzador, de que haya finalmente un buen acuerdo y que los docentes puedan dignamente hacer su trabajo, y los gurises dignamente también aprender sus lecciones. Sí, nosotros por supuesto estamos convencidos y seguimos en esta misma línea. Nosotros lo que venimos diciendo en los medios radiales y en todos los medios periodísticos es que solicitamos esa convocatoria urgente, necesitamos esa convocatoria por parte del gobierno, necesitamos que se empiece a discutir la parte salarial. Hay otras demandas que son demandas también genuinas. Desde el ACMER nosotros tenemos demandas también en lo que tiene que ver con lo educativo, no es solo salario, por eso que las convocatorias en este momento del año son por los salarios, pero también luego hay una batería de demandas en lo que tiene que ver con lo educativo. Y bueno, preocupado, por un lado esperanzados, por otro lado muy preocupados por estas políticas de ajuste que por ahí se están implementando, tanto en nuestra provincia como a nivel nacional. Estoy en este momento enfrente del ET11, donde está la Asamblea de los Trabajadores, también viéndolo con mucha preocupación y
vos, Juan Antonio, hablaste el otro día de este tema también, preocupados por estas políticas que se están llevando adelante a nivel nacional y también a nivel provincial. Exactamente, sí, la verdad que si nos ponemos a hablar hoy por hoy de conflictos en el área del Estado, también en los privados tendríamos para un par de programas por lo menos. Así que, bueno, remitámonos al saludo para que la gente pueda respirar un ratito. Bueno, un saludo para toda la audiencia y gracias por comunicarse. Bueno, adiós señor, tenga buen día. Hablábamos entonces con Walter Bacón. Con Walter sí. Bacón, exactamente, secretario general de ACBER, Concepción del Uruguay. Mañana, miércoles, a las 9 de la noche se va a llevar a cabo el programa Desde el Pie. Y va a venir Rubén Molina de Wocra y estará el presidente del centro comercial también. Reitero lo que dije ayer, el centro comercial muy preocupado por el tema del INTI, porque es el proveedor de las mejores normas para la pequeña y mediana empresa, que es precisamente lo que representa el centro comercial. Walter Bacón de ACBER charlaba con nosotros. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.